Continuamos en esta serie de estudios acerca de la sabiduría, o la sabiduría está en, y ya hemos recorrido algunos miércoles hablando sobre la sabiduría y cómo es que la podemos ver en la creación. Vimos o analizamos varios aspectos de algunos animales que Proverbios nos enseña, e incluso al terminar esa parte de la enseñanza el miércoles anterior vimos cómo la sabiduría permanece en el humilde y también de gran importancia. Y esta noche en donde quiero centrarme es en cómo la sabiduría hoy la podemos explorar o entender y verla como una persona. Y al hablar o entenderla como una persona y ver las características que tiene, tú y yo podremos entender y ver el por qué es tan necesario alimentar o fomentar una relación respecto a la sabiduría. Fíjate cómo Santiago, el capítulo 3, verso 17, describe a la sabiduría. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Si pensamos en una persona con tales características, te aseguro que de inmediato al describirla de esta manera, tú y yo pensamos en esta persona como alguien que queremos tener cerca de nosotros, que la necesitamos como parte de nuestro círculo social. Sería una persona que no solo queremos tener cerca, sino que incluso hospedaríamos en nuestra casa, ¿a poco no? Si digamos, una persona con tales características, wow, yo quiero estar cerca tengo el deseo de acercarme a esta persona, dado que estas características en absoluto son de bendición para mi vida y serían de bendición para los más cercanos también. No buscaríamos dedicarle tiempo, buscaríamos dedicarle tiempo de parte de nuestro día, e incluso pues la consideraríamos para todo, para cualquier reunión, para cualquier circunstancia, para pedirle consejo, le consideraríamos tú y yo en absolutamente todo. Así es la forma en la que Santiago describe la sabiduría que viene del cielo. Y dice que primero es pura, ¿no? Entonces, pensando en esta persona, podríamos decir que es una persona que no está contaminada con emociones dañadas o exigencias o anhelos de poder. Es una persona agradable, pura en ese sentido. Dice que su objetivo es lograr que brille la paz. O sea, que su sola presencia remite todo a que haya paz. La bondad, la mansedumbre y el entendimiento en la cuestión de relaciones es también parte de su objetivo. Actúa motivada por la compasión. No es una persona que busque para sí o que sea buscando solo su beneficio, sino que sus acciones dan como resultado buenos frutos. Recuerda que estamos pensando en la sabiduría como una persona con estas características, con estos atributos. No crea divisiones. ¡Wow! ¡Qué padre! Persevera hasta que alcanza un entendimiento de las cosas. O sea, no se queda limitada, sino al contrario, persevera hasta lograr el entendimiento pleno de algo. Finalmente, todo lo hace con sinceridad. Santiago la describe así: todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento alguno, porque sale de lo profundo de un corazón transformado. Entonces, pensando en tales características, insisto, son de una persona que incluso tú y yo queremos, no solo dentro de nuestro círculo o que fuera de nuestra esfera social, sino la quisiéramos en un lugar más íntimo. Si nos dieran a escoger, le asignaríamos un lugar más íntimo en nuestra vida. ¿Y cuál es ese lugar más íntimo? La esfera familiar. La haríamos parte de nuestra familia, no sería un simple amigo, no sería alguien. Si nos dieran a elegir, diríamos: yo la haría parte de mi familia. Y es precisamente el consejo que Dios nos da
asignándole ese lugar a la sabiduría como parte de la familia. En relación a la humanidad, el consejo que Dios le da al hombre sobre la sabiduría es: tenla cerca, pero no solo la tenga cerca a la ligera o en una cercanía, sino tenla en lo íntimo de tu círculo. Hazla parte de la familia. Fíjate bien, Proverbios 7, del 1 al 4 nos dice: hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Y el versículo 4, parte fundamental en la que nos posicionamos en el estudio de este miércoles, dice: ama a la sabiduría como si fuera tu hermana. Y haz a la inteligencia, o refiriéndose a la sabiduría de este mismo modo, haz de la inteligencia un querido miembro de tu familia. Ámala como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia como un querido miembro de tu familia. O sea, le da un lugar bastante importante a la sabiduría en relación con el hombre. El consejo de Dios es: Dios quiere que tú y yo seamos sabios y quiere que la sabiduría permanezca en una esfera íntima, en un lugar muy cercano. Y por supuesto, esto implicará relacionarse con ella, lo veremos más adelante. Anteriormente vemos el autor de Proverbios, en gran parte se infiere que haya sido Salomón, pero el autor nos dice primero, y lo vimos a lo largo de estos miércoles, que la sabiduría debería de ser aprendida, adquirida. Y ahora nos dice que mantengamos esa sabiduría, o sea, una vez que ha sido adquirida, una vez que la tenemos, que la mantengamos en nuestros corazones. Anteriormente Salomón, ahí en Proverbios 2, nos empieza a decir que aceptemos incluso la sabiduría, pero ahora nos dice que veamos a la sabiduría que es como nuestra hermana, como un miembro de la familia, con el que tú y yo, ¿qué pasa con un miembro de la familia, con un hermano? Tú y yo compartimos forzosamente rasgos marcados, tanto en nuestra fisionomía, quizá nos parecemos en los ojos, en la nariz, en la manera de pararnos, compartimos rasgos marcados. Además de ello, llevamos la misma sangre. Es algo científicamente comprobable. Llevamos la misma sangre, compartimos el mismo ADN. Aún incluso con la compatibilidad de los órganos, cuando un hermano enferma, se busca dentro de los mismos hermanos alguien que pueda ser donante por la compatibilidad. Y fíjate bien, de la misma manera Dios dice sobre la sabiduría para el hombre, dice: vaya, está a tu alcance, ha sido adquirida, y manténla, reténla dentro del círculo más íntimo. Es decir, empieza a mostrar rasgos marcados, llevas la misma sangre o el mismo ADN. Ahora, la lección de Salomón es una lección muy personal. La sabiduría debe de estar cerca de nosotros. La sabiduría debe de convertirse en parte de nosotros. Un hermano es parte de nosotros, aunque lo neguemos o no lo neguemos, esté o no esté, es parte de nosotros. La sabiduría debe de ser parte de nuestras vidas, y esta sabiduría es la que deberá guiar cada decisión. Tiene que estar en lo más íntimo de nuestra a través del foco de relación que a veces tenemos como familia. Quizá aquí habrá personas que no tengan una relación óptima con sus hermanos, o que digan: tengo hermanos pero no los veo. Pero no en ese sentido, sino en el sentido de la relación y la cercanía y la comunión que debiera existir con un familiar cercano, enfocado a esta relación, porque la sabiduría deberá ser cultivada. Ya está ahí, ya ha sido dada, ya la adquiriste, pero debe de ser cultivada, debes tenerla cerca. Especialmente, ¿por qué? Porque como un miembro de la familia,
¿O por qué este consejo lo imputa así en esa área tan íntima? ¿Por qué no se refiere a como, bueno, pues algo que tengas ahí a la mano o algo opcional, sino como un miembro de tu familia? ¿Por qué? Porque la sabiduría va a protegernos como un miembro de la familia. La mayoría de nosotros opinamos exactamente lo mismo sobre que con la familia pues nadie se meta, ¿no? Vemos y velamos por el bienestar de la familia y siempre estamos allí al frente de las circunstancias de la familia. Ahora, la sabiduría, en ese mismo capítulo 7, Salomón hace una reflexión y habla sobre cómo podrá cuidarnos cuando nos encontramos en peligro. En Proverbios describe Salomón una escena que dice haber percibido con sus ojos, haber visto, y habla sobre prácticamente, en resumen, tentación, una escena de tentación, fornicación y adulterio. Y él está haciendo este análisis de haber observado cómo cae un joven en una invitación tentadora de una mujer y cómo se consuma este acto. Y sin embargo, él pudiéramos leer lo que continúa en el capítulo 7, pero la historia no está como tal en ese sentido pensado solamente con lo que está viendo, sino es una historia reflexiva en que él está hablando sobre cómo o el tipo de proceder del mal y el antídoto o el cuidado a ese mal. Y ese cuidado o ese antídoto es la sabiduría. Ahora, su historia nos advierte no solo de ese hecho de tentación, fornicación y adulterio, sino nos advierte sobre la influencia de personas que pueden tentarnos con facilidad, con simples y sencillas malas ideas. Una mala idea sembrada puede llevarte a una mala decisión consumada y por tanto con terribles consecuencias en tu vida. Pero la sabiduría y el deseo de Dios del hombre es que analice con sabiduría las circunstancias a las que se enfrenta, aún la tentación, y de manera reflexiva haga un análisis no solo de lo que obtendrá inmediato, sino de lo que pudiera obtener al final de ello. Y con ello filtrar cada una de nuestras decisiones y decir, bueno, si finalmente llegará al propósito que sea honrar a Dios o será de destrucción para mi vida. Ahora, en la historia, esta mujer tienta a un hombre a tener relaciones sexuales y Salomón muestra cómo una persona puede influir en otra e intentarla con lo visiblemente agradable, pero con una finalidad de muerte y destrucción. Pero por el contrario, la sabiduría es la que lo hará o lo llevará en un sentido preventivo a analizar las circunstancias. Cuidarte, va a ser cuidarte como un miembro de la familia que va a cuidarte de algo que va a ocurrirte con un grito de prevención constante. Un deseo de que las cosas vayan bien. Los miembros de la familia, ¿qué es lo que hacen en la cercanía? Cuando te despides de tu hermano, de tu hermana, de alguien cercano, te dice que te vaya bien. El mejor deseo que tienen sobre ti es verte regresar con bien. Y esto hará la sabiduría con alguien que la tiene cerca o que la ha hecho parte de su familia. Por eso el consejo de Dios no solo es tenerla ahí, sino es procurarla en una relación. La sabiduría, procurarla en una relación constante y cercana, siendo esta parte de la familia, estando en nuestro círculo más íntimo, obedeciendo este estándar máximo para el hombre, que es el cuidado de la familia. Así que tú y yo pudiéramos ver a la sabiduría como una persona y escalarla incluso al punto de decir es mi prójimo. Jesús mismo se pronunció sobre el prójimo y en qué lugar lo pondría. Mateo 22, el verso 36 al 40, Jesús es cuestionado en el versículo 36. Le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante.
Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hablando de la sabiduría y teniéndola en nuestro círculo más íntimo, el próximo, el cercano, es vista como el prójimo y debiera tenerle el amor a la sabiduría. Hoy estamos en un contexto social en el cual se aborrece la sabiduría. Se aborrece profundizar, se aborrece tomar decisiones de una forma lenta. Hoy todo te exige una decisión inmediata. Haz lo que tus instintos te dicen que hagas. Responde a esto, a los retos estos que aparecen, que ni siquiera pone la gente cuidado de su vida, sino el mero reto es irse a parar en una tela de araña y caerse al precipicio, y van y lo hacen. No hay sabiduría, hay un desprecio por la sabiduría. Obviamente por un desprecio a Dios, pero el deseo de Dios es: tenla en tu lugar cercano. ¿Qué haría tu familiar? ¿Qué haría tu hermano o tu hermana si tú le dijeras que vas a ir a hacer el reto de pararte ahí en el precipicio con un ventarrón? Pues te diría: detente, está en peligro tu vida. Lo mismo hace la sabiduría, y lo mismo la sabiduría quiere hacer con cada uno de nosotros: advertirnos de malas ideas que pueden llevarte a la toma de una decisión, y que esa decisión puede traer consecuencias enormes a tu vida. Ahora, ¿cómo es que fomentas una relación familiar? Primero que nada, pues habitan juntos, ¿ah? Desde pequeño habitas con tu hermano, tu mamá, tu papá, tus hermanos están cerca, crecen juntos y se desarrollan juntos. Ese es exactamente el mismo deseo que Dios tiene al decir que la ames como a tu hermana, o que la hagas como un miembro íntimo de la familia, que habiten juntos. No es solo de un momento, sino habitar en la sabiduría. Otro de los puntos que puede ayudarnos a entender cómo cultivar una relación familiar, y por tanto la sabiduría, hay comunicación. Hay un intercambio, hay la comunicación, hay un mensaje, hay un emisor, un receptor. No es solo una comunicación unilateral, sino que se da entre los dos. Hay comunicación, también hay consideración, se le considera en todo. Vas a hacer algo y dices: ¿puede la familia? ¿Puede ir? ¿Puede asistir? Hay consideración en todo. También se van conociendo en diversas facetas, hay un descubrimiento constante. Y es el mismo deseo de Dios sobre la sabiduría, que tú y yo constantemente y en diversas facetas le consideremos en todo, le incluyamos en todo. No respondamos únicamente a instintos o a reacciones o a formas, sino que cada una de las cosas que hagamos sea meditada y vista a través del foco de la sabiduría. Finalmente, con un miembro de la familia, con un hermano, con alguien íntimo en la familia, ¿qué hacemos? Escuchamos y atendemos el consejo. Es exactamente similar a llevar a cabo la sabiduría, es escuchar el consejo. De ahí vendrá escuchar un consejo, pero no solo escucharlo, sino atenderlo, llevarlo a la práctica, aunque se oponga a muchas de las cuestiones que ya tenemos planeadas, llevarlo aceptando que es el mejor. Finalmente, sabes en un miembro de la familia, o en un hermano o hermana, en alguien del círculo íntimo, sabes que quiere lo mejor para tu vida. Hay muchas decisiones sabias que habrás de tomar que se van a oponer a lo de moda, que se va a oponer en muchas circunstancias a la opinión de las personas, a la opinión que consideras que es la mayoría. Pero a pesar de todo eso, deberemos tú y yo de entender que encontrándose en el círculo más íntimo de nosotros, en la cercanía y habiéndose cultivado esa relación, yo puedo estar totalmente seguro que quiere lo mejor para mi vida. Proverbios 3, del capítulo 3, del verso 3 en adelante, dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro.
La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda, riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¿Te das cuenta cómo todo señala a que el mayor beneficiado eres tú mismo al permanecer en la sabiduría? Pero hoy, te repito, hay muchos que desprecian la sabiduría, que desprecian el consejo. Hoy vemos una crisis juvenil al amparo de jóvenes que desprecian el consejo de los padres, que desprecian el consejo de las iglesias. El consejo de Dios es sacado de muchos aspectos. Vemos crisis incluso en lo político, en Estados Unidos. Han hecho a un lado a Dios, aunque antes la política estadounidense o americana tenía ciertos cimientos bíblicos o cimientos de poner o asignarle un lugar alto a Dios. Ahora ha sido extraída de allí y comienza una crisis. Es simple falta de sabiduría. Si tú y yo nos decimos sabios, entonces la sabiduría apunta a considerar un consejo más alto, un consejo divino, un consejo superior y eterno. Y el próximo domingo lo veremos. El próximo miércoles lo veremos. La culminación de este estudio de sabiduría que te remitirá a lo más certero, el temor al Señor. Proverbios 9 del 10 al 12 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Reitero el versículo 12: si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Y esta es la conclusión del estudio de esta noche. Tú y yo podemos ver los beneficios en nuestra vida y podemos hacer un análisis constante. ¿Qué beneficios he tenido en mi vida de los cuales puedo decir tomé decisiones sabias? Y si tomé decisiones sabias, seguramente consideré un consejo. Y si consideré un consejo, probablemente haya sido un consejo divino o haya sido un consejo respaldado por Dios, dado a través de nuestros padres, a través de autoridades espirituales, a través de personas que anhelan lo mejor para nuestras vidas. Pero también es necesario hacer un análisis y decir si he despreciado la sabiduría. Si ha habido sufrimiento en mi vida. Quizá ha habido sufrimiento porque he tomado decisiones alebrestadas de inmediato. Vemos algo y decimos lo necesito, lo quiero, y lo compras y estás endeudadísimo, y ya que lo tienes ya ni siquiera lo disfrutas porque la deuda es mayor causa de sufrimiento que el mismo bien que acabas de comprar. Y entonces recuerdas esa decisión y dices: wow, trajo sufrimiento, porque aún en una decisión tan básica Dios demanda al hombre tomarla con sabiduría, porque ahí está ahí al alcance, pero es necesario cultivarla. También es bueno hacer un análisis y decir si estoy dejando de cultivar la sabiduría. Es tan sencillo como acercarse a Dios. Habrá que fomentar esa relación, tenerla cerca, considerarla en todo, pasar tiempo con ella y entonces nuevamente tomar decisiones que nos lleven por un sendero correcto. Pero finalmente podemos tomar también de este estudio: el que será mayormente beneficiado vas a ser tú y tu familia. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que estén buscando la sabiduría y que estén buscando acercarse a Dios y hacer crecer en sabiduría. Es exactamente lo que recibiremos:
bienestar, algo bueno para nuestras vidas. Así que vamos a orar y te invito a que el próximo miércoles cerremos y concluyamos estos estudios con principal atención al punto principal y de dónde emana la sabiduría. Vamos a orar.